Muchachos, muy buenas tardes. Espero, como siempre, se encuentren bien ustedes, sus familias, que esta cuarentena estén ustedes juiciosos en su casa, colaborando y pues teniendo la mayor paciencia y esperando y confiando pues que volvamos prontamente a nuestras labores. Quiero presentarles, muchachos, la última clase del primer trimestre, que es la clase número 4 y está dado principalmente ya pues finalizando lo que era el tema de invernadero, de cómo sembrar dentro de un invernadero. Entonces, ¿cómo sembrar dentro de un invernadero? Recordemos entonces qué es un invernadero. Por definición, entonces, tenemos que un invernadero se destina al cultivo de plantas, tanto decorativas como de hortalizas, para protegerlas de los excesos de frío en ciertas épocas del año. Digamos, esta definición es muy dada principalmente por los países estacionales, quiero decir Estados Unidos, Europa, que tienen las 4 estaciones, pero pues para nosotros también aplicaría en cierta medida, teniendo en cuenta que nosotros tenemos unas estaciones frías y que el invernadero sería una muy buena barrera para poder entonces proteger los cultivos que ustedes así decidan tener y que nos garanticen de alguna manera pues una buena producción. Habitualmente está dotado de una cubierta exterior translúcida de vidrio plástico. Ustedes van a decidir el material o se decide el material según los recursos económicos con los que cuenten, que permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales. Recuerde que estos elementos, temperatura, humedad, luminosidad y aireación, pues son las variables que, como vimos en la guía número 3 y en la presentación número 3, pues son las variables que nosotros podemos controlar dentro de estos ambientes y que se utiliza para favorecer el desarrollo de las plantas. El invernadero aprovecha el efecto producido por la radiación solar que, al atravesar un vidrio o un plástico translúcido, calienta el ambiente y los objetos que hay dentro. Les repito, como se los había dicho a ustedes en la presentación número 3 o en la clase 3, que el invernadero es como cuando usted tiene una teja plástica en un lugar de su hogar y ese lugar va a tener una temperatura un tanto diferente a lo que va a tener el resto de la casa, ¿cierto? Si ustedes tienen un techo o un patio techado con este tipo de tejas plásticas, ese es el efecto invernadero literalmente. Bueno, entonces ya sabemos qué es un invernadero. Ahora, ¿cómo funciona el invernadero? Era lo que yo les colocaba en la clase pasada, qué es lo que pasa dentro de nuestro planeta con el efecto invernadero que causa el calentamiento global. La radiación del sol ingresa, ¿cierto? Hagan de cuenta, este es simplemente nuestro habitáculo. Los gases efecto invernaderos estarían representados o serían similares a lo que es el plástico o el vidrio. Y dentro, pues obviamente van a quedar esta radiación retenida, esta que está acá, que es grande, miren la cantidad de radiación que queda, mientras que otra va a ser expulsada al exterior, ¿no? Pero mire que esta radiación que está acá, esta radiación retenida, es la que permite el calentamiento de nuestro invernadero y en el caso de nuestro planeta, pues esto es lo que va a causar el calentamiento de la superficie terrestre. Ese es en esencia el funcionamiento de un invernadero, que es atrapar y retener el calor, ¿cierto? La mayor cantidad de radiación emitiendo al exterior solamente una pequeña parte. Obviamente, pues así como tenemos desventajas de cultivar en un invernadero, ¿cierto? Como son los costos principalmente, obviamente el mantenimiento de los mismos, los equipos que pueden llegar a tener y obviamente de pronto las plagas y las enfermedades que puedan llegar si no se controlan bien o simplemente no se tiene un buen manejo del cultivo, pues puede afectar bastante la producción. Pues tenemos unas ventajas, que es por ejemplo que tenemos un control de variables, es decir, temperatura, humedad, luminosidad y aireación son las variables que vamos a controlar dentro de nuestro invernadero, ¿cierto? Vamos a tener de pronto a comparación
del exterior un mejor control de plagas. Ojo con lo que estoy diciendo, es un mejor control de plagas, más si llegan esas plagas y no se hace un debido control, perdemos literalmente nuestra inversión en semilla o en plántulas que ustedes hayan sembrado. Vamos a tener dentro del invernadero una mayor productividad, obviamente en menor tiempo. Recuerden que yo estoy controlando esas variables, es decir, estoy controlando el medio ambiente donde las plantas se están desarrollando, por consiguiente van a producir muchísimo más rápido que en el exterior. Y obviamente vamos a tener, teniendo en cuenta el buen manejo del invernadero, del cultivo del invernadero, pues obviamente vamos a tener un producto de muchísima más calidad de lo que podemos tener en el exterior. Recuerden ustedes que todos estos elementos de siembra están en el marco de la agricultura orgánica, de la producción limpia de elementos, de la producción limpia de cualquier producto agrario. Por consiguiente, pues dentro del invernadero podemos perfectamente utilizar todos estos elementos orgánicos. Ahora, ¿para qué cultivar en invernadero? Para cultivar en invernadero tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, que tenga una fuente de agua, pues obviamente para la humedad que debemos tener dentro de nuestro sistema, dependiendo de la ubicación. Recuerda que tenemos que conocer también muy bien el ambiente externo para poder entonces ofrecer condiciones un poco más óptimas dentro del invernadero. Pueden utilizar mangueras, grifos, regaderas hidráulicas, regaderas para jardín, bueno, etcétera, etcétera. Como segundo, usted va a elegir qué material quiere, vidrio o plástico. Las ventanas de vidrio con doble acristalamiento desactivan y absorben la luz entrante, y las cubiertas de plástico hechas de materiales como fibra de vidrio, película de polietileno, vinilo, acrílico o policarbonato pueden ser rentables, livianas y permitir una mayor absorción de luz. Sin embargo, el problema de estas mismas es que se pueden romper fácilmente y que permiten, por esas rupturas, pues el escape de calor. Como tercero, ¿qué sembrar? Entonces, si estamos, por ejemplo, en clima caliente, pues en unas condiciones de verano un tanto complicadas, digámoslo así, por efecto del calentamiento global o simplemente por las estaciones secas severas que podemos llegar a tener, y queremos tener una producción de productos de temporada fría o de clima frío, pues es una buena alternativa, por ejemplo, como el brócoli, la lechuga, que se van a dar bastante bien, como ven ustedes acá, entre los 10 a 21 grados centígrados en el día, y en la noche que no me permita una temperatura mínima de 7,2 a una máxima de 12,5, 12,7 grados centígrados durante la noche. Acá están los equivalentes en Fahrenheit. La luz solar directa no es necesaria para los cultivos de estación fría, es obvio, porque tenemos una menor cantidad de luz. Las verduras de estación cálida como pepinos y los pimientos pueden prosperar a temperaturas diurnas entre los 60 a 85 grados Fahrenheit o a 55 a 65 grados Fahrenheit, que equivalen a 12,7 grados a 18,3 grados por la noche como mínimo. Y las verduras de estación cálida, insisto, estos son datos dados principalmente desde los países estacionales. Es necesaria, por ejemplo, una luz brillante como las fresas, variedades frescas y templadas, pues normalmente desarrollan bien juntas en el mismo invernadero debido a las diferencias de requisitos de temperatura. Como cuarto, pues, ¿dónde voy a ubicar las plantas? O sea, ¿cómo ubico las plantas dentro de un invernadero? Pues lo que se aconseja es que se coloca la semilla o planta vegetales en macetas con tierra aproximadamente 2/3 llena. Se arregla la planta para que las más altas se sienten en los estantes, en la parte posterior del invernadero, dejando un amplio espacio entre los cultivos. Es decir, que las plantas más frondosas, digámoslo de esa manera, las tengamos en una ubicación de tal manera que no interfieran en el crecimiento
de las plantas nuevas. ¿Para qué cultivar en invernadero? Pues tenemos como quinto pues la temperatura. La podemos regular por medio de termostatos, obviamente regulada esta o medida esta, perdón, por termómetros, teniendo como referencia la exterior y obviamente la interior. Y obviamente pues la temperatura, recuerden ustedes que va a variar de la especie o de la variedad de cultivo que nosotros vayamos a tener, ¿no? Que son requerimientos de temperatura en algunos casos bastante diferentes, ¿cierto? Recuerden que la temperatura la podemos regular por medio de la humedad misma, pero también de la aireación, por lo cual es importante tener ventanas que permitan que ese exceso de calor que posiblemente tengamos en nuestro invernadero pues pueda ser evacuado. Pues obviamente el control de enfermedades que se pueda tener, como les repito, no es el hecho que no vayan a existir estas enfermedades, no, todo lo contrario, o sea, van a existir, pero en una menor probabilidad si usted hace un muy buen manejo del cultivo. Tenga en cuenta también que si dentro del invernadero se le presenta la, la posibilidad de las enfermedades, pues es interesante que, que los pueda manejar de una buena manera, intervenirlos prontamente, pues para que no vaya a perder usted la inversión, pero también el control de los insectos es mucho más sencillo dentro del invernadero. Y por último, como séptimo, pues para tener en cuenta, pues no colocar el invernadero al aire libre cerca de árboles de sombra, puede caerle ramas, romper las cubiertas, ¿cierto? Y un invernadero puede extender su temporada de crecimiento por semanas, sino por meses en comparación con la jardinería tradicional al aire libre. Es decir, que de alguna u otra manera, dependiendo de la planta que usted siembre, del producto que usted siembre, va a tener siempre una producción constante. Y esas son entonces las razones por las cuales debemos cultivar entonces en invernadero. Les agradezco, chicos, su atención. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña clase y que, como les digo, es la última del primer trimestre, perdón. Que tengan, chicos, un muy buen día y espero volver a verlos prontamente.